En su más reciente comunicado, las FARC aceptan que seguirán secuestrando a policías y militares y los consideran prisioneros de guerra. ¿Hasta qué punto esos hechos violentos son un desafío al proceso de paz que tiene lugar en La Habana, Cuba? Parece que los desafíos a las negociaciones no solo pueden contarse desde la última semana, sino que también fueron sucediendo a lo largo del supuesto cese unilateral que hizo las FARC entre noviembre de 2012 y enero de 2013. El objetivo de esas acciones es que el gobierno acepte la necesidad de un cese bilateral de las hostilidades en un proceso de paz que es negociado en medio de las balas. Las FARC habrían cometido 57 acciones armadas contra la población civil y las fuerzas militares. La estadística proviene del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que ofreció el reporte del accionar del grupo terrorista entre el 20 de noviembre de 2012 y el 17 de enero de este año. En ese lapso, las FARC ofrecieron una supuesta tregua unilateral por época de fin de año, pero no la cumplieron, en lo que ha sido considerado un abierto desafío al proceso de paz que el grupo ilegal mantiene con el gobierno colombiano. La Defensoría del Pueblo realizará un monitoreo permanente a las zonas identificadas en riesgo con el fin de advertir las posibles vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que pueda generar el accionar violento de las FARC una vez se levante la tregua el 20 de enero, con el fin de activar la respuesta del Estado en materia de prevención y protección. Según la entidad, los hechos violentos ocurrieron en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Arauca, Boyacá, Bichada, Tolima, Cauca, Huila, Meta, Guaviare, Nariño, Putumayo y Caquetá. Y fue precisamente en límites entre Cauca y Valle donde ocurrió el secuestro de 2 uniformados de la policía atribuido por el gobierno a las FARC. El secuestro de los 2 policías en Pradera Valle es una agresión a los deseos de paz del pueblo de Colombia. La Defensoría del Pueblo también reportó que son 88 municipios donde el grupo terrorista acecha como principal amenaza de la población civil y de la fuerza pública. La mayor intensidad del conflicto armado se podría focalizar en el suroccidente y nororiente del país, particularmente en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca, Arauca y norte de Santander. Los cabecillas del grupo criminal siguen en Cuba, donde negocian un acuerdo para la terminación del conflicto con el gobierno colombiano. Y aunque las partes coincidieron en que dialogarían en medio de las hostilidades, los jefes criminales solicitaron que las fuerzas militares acepten un cese bilateral del fuego. La posibilidad de analizar un cese bilateral de fuegos y de hostilidades para rodear con un ambiente tranquilo estas conversaciones de paz. Pero los hechos demuestran lo contrario, como lo revelan estas imágenes registradas en Caloto, Cauca, donde el ejército reportó y atribuyó a las FARC el ataque contra una vivienda civil con una menor de edad en su interior que resultó herida. Entonces, ¿dónde está la tregua y la voluntad de paz? No, eso no existe, yo no he visto nada de eso por acá. Nosotros continuamos nuestras operaciones, eso no se ve por acá. Pero el gobierno mantiene su voluntad y le pidió al grupo terrorista que no le haga perder el tiempo a los colombianos si no quiere terminar el conflicto. No vamos a entrar en conversaciones para regularizar el conflicto, como dicen las FARC, que no es otra cosa que su vieja pretensión de institucionalizarlo y prolongarlo indefinidamente. Si las FARC no le ponen la cara a sus víctimas, este proceso no tiene ninguna posibilidad. Señor Antonio Navarro, ex candidato presidencial y vocero nacional del Movimiento Progresistas, cese bilateral. Escuchábamos a uno de los cabecillas de las FARC pedirlo. Esto sería algo muy parecido a cuando en el Caguán hace 10 años fue desmilitarizada una zona de 42.000 kilómetros en un fallido proceso de paz con Andrés Pastrana. Un cese bilateral del fuego necesita mecanismos de verificación. Esto no puede ser solamente un acto de buena fe. Necesita mecanismos de verificación y se vuelve complicadísimo verificar un cese bilateral efectivo con unas fuerzas en conflicto tan extendidas en el territorio colombiano. Pero además, y seamos sinceros, ya lo dije antes, el cese bilateral puede servir también para que las FARC intenten recomponer sus
sus comunicaciones internas, restaurar y ampliarse a zonas donde tienen dificultades, etc. De manera que yo en general le digo, me parece que el diseño del proceso que ha hecho el gobierno es bueno. Claro, hay dificultades, hay tensiones al hacer las negociaciones en medio del conflicto, pero creo que es mejor ese diseño al de una cese bilateral que se va a convertir en el pan nuestro de cada día por los incumplimientos. Fíjese usted, en el que declararon las FARC hubo 57 incumplimientos, hubo una disminución de la actividad de las FARC. El CEDACT, que es un centro de estudios de la Universidad Javeriana, que tiene un observatorio de los hechos del conflicto, nos ha dicho que hubo una disminución de entre el 70 y el 75% de las actividades de las FARC, no fue el 100%. Pero mire usted, esas 57 violaciones del cese del fuego generan un montón de tensiones. Estos dejaron de ser la FARC peor. Entonces yo estoy totalmente convencido que no es buena idea lo del cese bilateral del fuego. Algunos podrán decir, hombre, así se tranquilizan las cosas y hay mejor ambiente para conversar. No, a mí me parece que el diseño como está es bueno y así se ha usado en otras partes. En El Salvador llegaron a la paz y el cese del fuego fue en los últimos 2 meses. Toda la negociación se hizo sin cese del fuego. A mí me parece que es un buen diseño. Ahora, aquí hay otro punto, señor Navarro, y usted que conoce bien el suroccidente de Colombia. Pueden tener muy buenas intenciones los señores de las FARC de La Habana, pero hay un frente que es el sexto frente de las FARC que opera en el Cauca, que también son narcotraficantes, manejan los corredores en el macizo colombiano y ellos ni siquiera en la tregua navideña que fue propuesta por la organización desde Cuba respetaron este cese. Es evidente que hay sectores de las FARC que no están con la decisión de acompañar el proceso de negociación. Gente del Cauca, evidentemente, también en el Cajetá tenemos información, yo tengo información de que la Teófilo Forero, por ejemplo, en las zonas donde opera, le ha dicho a los campesinos, miren, nosotros no estamos allá representados en La Habana y no creemos en eso. De manera que debe haber varios sectores que no están de acuerdo, lo cual tampoco implica que no se pueda negociar. Mire, cuando nosotros negociamos la paz del M-19, le voy a dar el nombre de una persona muy conocida que inicialmente no estuvo de acuerdo, Rosenberg Pavón. Rosenberg Pavón no estuvo de acuerdo con esa negociación y finalmente después terminó incorporándose a la negociación, de manera que siempre es posible que eso pase. Mire, esto es un proceso siempre complejo, con incertidumbres, pero lo que yo creo es que más vale hacer el esfuerzo y el intento que no hacerlo. Y por eso hasta ahora hay que seguir apoyando la posibilidad de que se llegue a un fin del conflicto. Este pronunciamiento, el del señor Humberto de la Calle, el jefe de la delegación negociadora, es el más fuerte que le ha dado el gobierno a las FARC desde que comenzó el proceso de paz. ¿Cree usted que estamos pendiendo de un hilo a punto de romper el proceso? Un proceso de esta negociación necesita apoyo de opinión pública. No se puede hacer sin apoyo de la opinión pública. En el momento en que la opinión pública abandone, le dé la espalda al proceso de paz, se acaba la posibilidad de que avance. No hay manera de hacer una negociación que implica concesiones mutuas. De manera que eso parece que no lo entienden las FARC. Para las FARC, desde hace muchos años, la opinión pública es un invento de los medios de comunicación. Están equivocados. La opinión pública existe. Y la opinión pública a veces es independiente de los medios, fíjese usted. Pero ellos no, mire, yo lo que veo de las FARC es que están por tantos años metidos en la selva o donde estén, muy desconectados del mundo real, de la Colombia real. Cuando tuvieron la oportunidad de hacer las intervenciones iniciales, parecían echándole un discurso a las tropas y no hablándolo por televisión a los colombianos. Ahí tenían que haber dicho si querían lo mismo, pero de una manera distinta, en un tono distinto. La idea de que esto tiene que terminar en una asamblea constituyente tratando de repetir lo del 90 y 91, eso no es repetible, eso fue un momento excepcional en la historia de Colombia, en que sucedieron un montón de cosas que desembocaron en una asamblea constituyente. En prácticamente ninguna negociación del mundo ha habido una asamblea constituyente al final del proceso de paz. De manera que estos se acaban de hacer con los 2 policías y la declaración subsiguiente, todo demuestra que están desintonizados. Yo quiero creer que tienen la mayoría de las FARC, no todos, voluntad cierta de paz, pero que están totalmente desactualizados de cómo funciona la opinión pública en este país. Eso sí es clarísimo. Aún los que tienen voluntad de paz, si es que la tienen, yo los veo absolutamente fuera de sintonía. Pero, ¿puede llamarse voluntad de paz estos hechos de terror?
No, pues como le digo, están en medio del conflicto, pero queremos creer, por eso le digo, queremos creer que quieren ponerle fin al conflicto, que se han dado cuenta de que eso no va para ninguna parte, que no van a ganar nunca, que América Latina ha demostrado que para llegar a gobernar, todos los países de Sudamérica prácticamente, para llegar a gobernar hay que ganar las elecciones, ninguno ha ganado por el alzamiento armado. Presidentes como Evo Morales, como el mismo Chávez, los cubanos les han dicho, hombre, no más alzamiento armado, eso no va para ninguna parte, no tiene futuro. Espero que todo eso, más la misma experiencia del Tahuán. En el Tahuán las FARC perdió políticamente y después vino todo, las consecuencias militares de esa derrota política de las FARC. Y perdió políticamente porque los colombianos llegaron a la convicción de que las FARC habían abusado del gobierno colombiano de entonces y no tenían voluntad cierta de paz. Pues, hombre, uno esperaría que hubieran aprendido esa lección, que no la fueran a repetir ahora. Sí. Finalmente, señor Navarro, el plazo fijado por el gobierno colombiano es noviembre, casualmente la misma fecha en la que el presidente Juan Manuel Santos debe anunciarle al país, a Colombia, si va o no a su proceso de reelección. ¿Es peligroso que el éxito de este proceso de paz esté ligado a lo que pueda ser la campaña política? Sí, hay un poco esa impresión de que los tiempos del proceso de paz están ligados con los tiempos electorales. Yo sinceramente creo que no. Si el proceso de paz se coge por mal camino, si las acciones en el terreno llevan a la opinión pública a ponerse en contra del proceso, pueden terminar antes. Ojalá entendieran que por ahí no van para ninguna parte, que si se alzaron en armas para llegar a gobernar a Colombia, no van a lograrlo jamás por ese camino. Hay todas las demostraciones del mundo. Ahora, qué bueno que Colombia pudiera, que estos señores entendieran eso, ahorrarse 10 años más de conflicto, con un montón de víctimas, con 2.000, con 3.000 víctimas por año. Nos pudiéramos ahorrar desplazamientos masivos, nos pudiéramos ahorrar... Mire, hay 6.000 amputados de la fuerza pública por minas antipersonales. Yo como gobernador de Nariño iba al hospital a visitar a los soldados amputados, a darles ánimo, a decirles que se puede vivir sin una pierna. Sí. Bueno, queremos evitar todo eso y ojalá se pueda. Yo sigo pensando en que hay que insistir hasta donde sea razonable en encontrar un camino para que esa paz llegue y así nos ahorramos unos años más de conflicto que son muy dolorosos. Aquí, sentados en este estudio, tal vez no lo sentimos, pero yo he estado en el terreno, allá en las zonas de la costa del Pacífico nariñense, se sufre la población que está en esas zonas de conflicto y ojalá pudiéramos ahorrar a esos colombianos ese sufrimiento. Señor Antonio Navarro, ex candidato presidencial, vocero nacional del Movimiento Progresistas, ex constituyente, ex militante del M19, gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, muy gentiles, y esperamos que, bueno, que esto salga bien. Le ponemos, voy a decir una cosa, velas a la Virgen, pues se salga bien, pero a veces los de las FARC le dan a uno la impresión de que no entienden nada, no entienden en qué país estamos. Muy amable. Vamos a hacer una primera pausa, ya continuamos con nuestro tema de hoy. El grupo criminal de las FARC rompió con su compromiso de renunciar a los plagios y amenazó nuevamente con seguir secuestrando a integrantes de las Fuerzas Armadas en Colombia. Al regreso, una entrevista con un gran crítico de este proceso de paz, el expresidente Álvaro Uribe.